Hermanos, seguimos meditando en la carta de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Ya vimos que somos un pueblo escogido por Dios, una nación santa, una nación que lleva el evangelio a los demás. Y hoy vamos a ver un problema en la iglesia. Vamos a hacer lectura de estos dos versículos todos juntos y posteriormente voy a hacer una oración. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Versículo 11 y 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Así dice la palabra de Dios. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Amén. Padre Santo, te agradecemos tus bondades y muchas misericordias. Te pedimos perdón por nuestras muchas fallas, Padre, porque quizá hemos fallado y hemos hecho que algunas personas se alejen de la fe. Pero te pedimos, Padre, que tú nos permitas ser ese instrumento, esas piedras vivas, Padre, que atraigan personas, vecinos, Padre, a tus pies. Que es a través de nuestro testimonio, Padre, que ellos puedan acercarse y ver que tú cambias vidas, que tú nos haces nuevas criaturas, Padre. Es lo que te pedimos en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Amén. Hermanos, este pasaje nos abre una ventana acerca de los padecimientos que sufrimos como cristianos. Es un tiempo, esta pregunta quiero que se la contesten ustedes mismos. ¿Han sufrido a causa de Cristo? ¿Han sido perseguidos a causa de Cristo? ¿Han sido blasfemados? ¿Han murmurado contra ustedes a causa de Cristo? Porque si no es así, hermanos, hay un problema en la iglesia. Si la gente no nos señala y dice, es que esos son unos cristianos, son diferentes. Hay un problema en nuestra iglesia, hay un problema en nosotros. Nuestro testimonio y nuestra vida espiritual no se demuestra a los demás como debería. Es lo que nos está señalando Pedro en este primer capítulo. ¿Saben qué prometió Jesús a sus discípulos? Que iban a tener persecución, que iban a ser aborrecidos. Vamos a Juan 15, vamos a leer el versículo 18 y 20. Juan 15, versículo 18 al 20. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Qué dice aquí Jesús? Que el mundo nos va a odiar porque somos diferentes al mundo, porque vamos contrario a lo que dice el mundo. Entonces dice, si guardaron mi palabra, los van a perseguir. Entonces es un tiempo de reflexionar. ¿Realmente me han perseguido por seguir a Cristo? ¿O la gente me ve igual que al mundo? Vamos a Mateo 5, 11. También es una palabra de Jesús. Este es el sermón del monte. Mateo 5, versículo 11. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bienaventurados, van a ser gozosos. Gloríense en ese sufrimiento cuando sean perseguidos, cuando digan cosas de ustedes por causa de Cristo.
Pero aquí hay una parte importante. Jesús dice, mintiendo. Porque si dicen cosas de nosotros, pero dicen la verdad, esa es una deshonra para nuestra fe. Entonces, gloríense cuando a ustedes les digan, es que son bien santurrones, ¿no? O se creen muy buenos. Gloríense porque están haciendo las cosas bien. Gloríense porque están demostrando buenos hechos para Cristo. Porque se van a gloriar en esas personas, como veremos más adelante. Por último, vamos a 2 de Timoteo 3:12. 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los cristianos van a sufrir. Es por eso la pregunta, hermano, ¿estás sufriendo a causa de Cristo? ¿Estás siendo discriminado? Hay personas que dicen cosas malas de ti tratando de mentir, pues estás haciendo las cosas bien. Pero si no, hay un problema en nosotros. El fin de esto, el fin de esa persecución, es que se gloríen de Dios. Vamos a Mateo 5:16. ¿Por qué se tienen que gloriar de Dios? Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando tú haces las cosas bien, las personas se van a ver bendecidas por Dios. Y entonces van a glorificar a Dios, porque sabrán que eso que tú haces es de Dios. Son esas buenas obras para las cuales hemos sido salvos, para glorificar a Dios. En este pasaje, Jesús está diciendo que nosotros somos la luz del mundo. Dice, así alumbre tu luz, así alumbren tus acciones, así alumbre lo que tú haces a los demás. ¿Para qué? Para que glorifiquen esas personas a Dios, para que conozcan a Dios, para que se acerquen a Dios. Como vamos a ver en este versículo que leímos en Pedro, dice, para que en su día de su visitación glorifiquen a Dios. Entonces debemos de sufrir a causa de Cristo. Esta es la idea principal en estas lecciones que vamos a ver en continuación. Hay que sufrir a causa de Cristo. Estos cristianos estaban sufriendo verdaderamente a causa de Cristo. Estaban siendo perseguidos y eran asesinados en cuanto se enteraban que eran cristianos. A nosotros, gracias a Dios, ya no somos asesinados aquí en México, en nuestra región, aquí en la comunidad en la que vivimos, no somos asesinados si somos cristianos. Pero hay otros lados, hermanos, donde se siguen quemando iglesias, se siguen quemando cristianos. Imagínense, apenas salió una noticia donde unos cristianos estaban reunidos en una iglesia y llegan otras personas, cierran la iglesia y le prenden fuego. Todas las personas que estaban congregadas murieron a causa de Cristo. Nos hemos suavizado un poco en ese aspecto. Ya no sufrimos tanto a causa de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio es débil para las demás personas. Porque nos ven como iguales. No hay mucha diferencia en lo que ellos piensan. Y ese es un verdadero problema. No van a glorificar a Dios a través de nosotros, que somos piedras vivas. Entonces, hay dos aspectos que vamos a ver hoy. El primero es que tenemos que tener una disciplina interior. Y eso se va a reflejar en nuestro comportamiento hacia los demás. Nosotros somos limpiados de adentro para afuera. No nos tratamos de limpiar haciendo cosas buenas para que seamos salvos, sino porque somos salvos, porque Dios trabaja en nuestro interior, porque Dios trabaja en lo interno, vamos a poder hacer buenas obras hacia los externos, hacia los demás. Entonces el primer punto que vamos a ver hoy es la disciplina interior. El versículo 11 de 1 de Pedro 2 dice: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Les llama amados Pedro a estas personas. ¿Por qué? Simplemente porque, como cantamos hace rato, somos hijos de Dios y Dios nos ama. Somos sujetos del amor de Dios. Y nos ruega, nos pide, nos aconseja Pedro, nos exhorta que debemos corresponder al amor de Dios viviendo para Él. Y acá usa una frase que a mí me gusta mucho, dice: se los ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Por qué les llama extranjeros y peregrinos? Primero, son extranjeros, es una frase que nos recuerda que nosotros no somos de esta
de esta ciudadanía. Tenemos una ciudadanía celestial, fuera de este mundo, una ciudadanía espiritual. Sí somos mexicanos, sí, pero estamos apuntando, estamos viendo hacia la ciudadanía celestial. Vamos a Filipenses 3:20. Pablo usa también esta figura. Dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros no somos de aquí, somos extranjeros, y por eso debemos de vivir diferente. No sé si les ha tocado que encuentran a alguien que es de otro país y tienden a explicar cómo viven en su país, ¿no? Dicen, bueno, incluso por ejemplo pasa con otros estados. Hemos tenido la oportunidad de ver a hermanos de otros estados y dicen, no, es que allá es más común hacer carne asada que hacer barbacoa. Allá es más común una carnita asada que unas carnitas en un domingo. Entonces se empiezan a explicar cómo viven ellos. Es el mismo sentido. Nosotros somos extranjeros, debemos explicar cómo vivimos y debemos comportarnos como eso, como cristianos, como personas de una ciudadanía celestial de donde también esperamos a nuestro Salvador. Hay que reflejar a Cristo como vivimos. Por eso somos extranjeros. Por eso nos comportamos diferente. Y dice, también son peregrinos. ¿Por qué peregrinos? Esa figura habla de que estamos de paso en este mundo. Sí, podemos llegar a vivir 80 años aquí, 100, 110 a lo mejor. No creo, pero hay personas que viven 110 años. Pero son pocos años comparado con la eternidad. La eternidad ni siquiera la podemos calcular, ni siquiera la podemos imaginar. 100 años es muy poco comparada con la eternidad. Por eso Pedro nos dice, son peregrinos, solo están pasando por aquí. Es como cuando van de vacaciones a otro lado, cuando van a visitar a alguien fuera. No se quedan ahí toda su vida, simplemente van de paso. No compras un terrenote para ir una vez al año, ¿no? Simplemente, no una vez en toda tu vida. No compras un terreno ahí. Es tonto pensar hacer eso. Por eso Cristo nos dice, hagan sus tesoros, pongan sus tesoros en donde no puede corroerse, donde no hay pecado, en la ciudad celestial, en los tesoros del cielo. Eso es lo que nos dice Pedro. Somos peregrinos y es una forma de vivir. Por eso no nos debe importar tanto una casa más grande. A Dios le interesa más que nosotros seamos más como Cristo, que tengamos una casa al doble del tamaño que tenemos. A Dios le importa más que seamos más como Cristo. A Dios le importa más que reflejemos las virtudes de aquel que nos llamó. A Dios le importa más que seamos esas piedras vivas que hacen buenas obras. Por eso hay que vivir como peregrinos. ¿Y qué dice Pedro? Dice, pues tienen que abstenerse. En la vida espiritual, una vez que nosotros somos cristianos, estamos llamados a una batalla espiritual. Hay una batalla en nosotros, interior, entre el pecado y nuestros deseos más profundos. Hay que abstenernos, es una lucha. Vamos a Romanos 7, del 19 al 23. Aquí el apóstol Pablo está hablando justo de esta lucha. Imagínense, al apóstol Pablo. Quizá nosotros admiramos al apóstol Pablo por su vida, por lo que hizo, por cómo Dios usó a este siervo de Dios. Romanos 7, versículos 19 al 23, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Dice que yo sé qué es lo correcto, yo sé qué es lo que está bien hacer. Dice, sin embargo, hago lo contrario. Llego a pecar. Eso es a lo que se está refiriendo. Pablo está hablando de que en su vida llegamos a pecar. Somos cristianos, hemos sido lavados de nuevo, estamos completamente limpios, somos justos delante de Dios por la obra de Cristo.
Sin embargo, aún hay pecado en nosotros. Y es esta batalla a la que se refiere Pedro. Hay una batalla en nosotros, sabiendo qué es lo bueno y sabiendo qué es lo malo. Muchas veces hacemos lo malo, es lo que dice Pablo. Hay una batalla en nosotros. Por eso hay que abstenernos. Habla de una pelea, habla de algo literal. Y ese es otro problema. Hay que abstenernos ¿de qué? De deseos carnales. Muchas veces esos deseos se les ha denotado se les ha llamado como deseos desenfrenados con relación a la sexualidad. Sin embargo, vamos a Gálatas 5:19 y nos habla de cuáles son esos deseos carnales. Gálatas 5, del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Es una lista grande. Es todo aquello que va en contra de Dios. Son todas esas cosas que van abiertamente en contra de Dios. Hay que abstenernos de esas cosas. Y como leímos en Pablo, muchas veces muchos cristianos llegan a decir, bueno, si Pablo hacía lo que no quería, pues ahora imagínense de mí, que soy un cristiano común. Pues voy a hacerlo mucho más. Pero no es esa la intención de Pedro. Pedro nos está diciendo, luchen esa batalla. Obviamente, en algunas ocasiones perderemos esa batalla y pecaremos contra nuestro Dios. Pero muchas más saldremos en victoria. Dios da en estas pruebas la salida. Hay una forma de no pecar. Pero hay que estar preparados. No podemos permitirnos perder estas batallas. Tenemos que avanzar hacia nuestra imagen a Cristo. Debemos seguir avanzando en nuestra santidad. Debemos seguir ejercitándonos y ser más santos. No podemos decir, bueno, pues ya, ni modo, ¿no? Hice lo que no quería. Fue de Dios. No, ese no debe de ser nuestro pensamiento. Vamos a 1 de Juan 2. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No hay que conformarnos a este mundo. Como les decía, hay que seguir batallando en esa pelea espiritual. Dios nos da las herramientas para poder salir victoriosos de cada batalla espiritual, para salir victoriosos del pecado, porque Cristo ya lo ha vencido, ya nos ha limpiado y Él nos promete que podemos ganar esas batallas, pero muchas veces esas batallas las queremos perder nosotros. La concupiscencia está en nosotros, las tentaciones provienen de nosotros. A veces le echamos la culpa al diablo, pero Santiago nos dice que el pecado está en nosotros y a veces nosotros buscamos pecar. Entonces, si esta batalla es tan difícil, ¿cómo la podemos ganar? En primer lugar, hay que andar en el Espíritu. Gálatas 5:16 es el pasaje que leímos antes, unos versículos antes, acerca de esos deseos carnales. 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay que andar espiritualmente. Dios nos da una lista de muchas cosas en las que se les llama medios de gracias, en los cuales nos podemos sostener, en los cuales podemos seguir avanzando en esa santidad. Algunas de ellas son muy comunes, como leer la Biblia, como orar. Hay otras más específicas. Hay otras que
tiene que ver, por ejemplo, dar cuentas con otras personas. Eso es algo que se le recomienda mucho a los pastores. Tienes que dar cuentas a otro hermano acerca de cómo estás viviendo tu vida espiritual. Y eso ayuda mucho porque obviamente esta persona tiene que ser de confianza, ¿no? Imagínense que ya después todo el mundo, toda la iglesia se enteró que andas batallando con un pecado. Pues está muy difícil, ¿no? Entonces tiene que ser una persona madura, tiene que ser una persona que sabes que te va a apoyar en oración, que te va a dar un buen consejo para enfrentar esas tentaciones. Dios usa muchos medios, la iglesia es otro medio de ellos. Hay muchos hermanos que tienen buenos consejos que te pueden dar acerca de cómo salir de esas tentaciones, cómo ganar esas batallas. Hay que saber conducirnos, hay que ser sabios, por eso hay que leer la Biblia. Hay muchos medios que Dios nos da. La adoración, todo lo que tiene que ver con andar en el Espíritu, Dios nos los da para que podamos superar esas batallas espirituales, para que podamos salir victoriosos. La otra es disciplina. Primera de Corintios 9, del versículo 24 al 27. Dice: ¿y no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Dice: ¿han visto esas personas que corren maratones? Dice, se preparan para correr esos maratones. Si yo hoy me dispongo a correr un maratón de 42 kilómetros, a lo mejor lleva el kilómetro 1. Y eso pensando bien de mí. Pero esas personas se entrenan todos los días para poder correr ese maratón. Y se abstienen de varias cosas. Saben que, por ejemplo, las cervezas le hacen subir mucho, tienen muchos carbohidratos y hacen subir mucho de peso. Se abstienen de esas cosas, ¿no? No se van a desvelar todos los días porque saben que van a competir. Se tienen que abstener de varias cosas. No van a ir a una fiesta hasta altas horas de la noche porque al día siguiente tienen competición. Se van a abstener de varias cosas. Es lo que nos está diciendo Pablo. Piensen en esas personas. Ellos corren para una corona corruptible, para ganar una medalla. Dice, sin embargo, nosotros debemos de ser así de disciplinados para ganar, para tener esa corona, para recibir esa corona incorruptible. Hay que ser disciplinados. Hay que orar todos los días. Hay que leer la Biblia todos los días. Hay que llevar en oración esos pecados en los que estamos cayendo y esos pecados en los que tenemos que quitar de nuestra vida. Por eso es una persistencia, por eso es diario, es algo, es una disciplina. No simplemente vamos a despertar un día y vamos a ser más como Cristos. No simplemente vamos a despertar y decir, mira, hoy ya nunca me enojé, ya nunca dije una mala grosería, ya amo a mi esposa más. No, es una disciplina, hay que hacerlo todos los días, hay que esforzarnos. Es una batalla. Por eso es una batalla, porque hay que sufrir, porque hay que prepararse para esta batalla. Dios nos promete salir victoriosos de esas batallas, pero muchas veces, como dije, depende de nosotros. A veces nosotros decimos, pues ya quiero esta batalla, ¿no? Perdí la batalla, pero no la guerra. No, hermanos, hay que pelear cada batalla, hay que seguir avanzando, ser más como Cristo, ser más santos. ¿Y eso qué va a producir? Un comportamiento exterior. Que nosotros luchemos esta batalla internamente en una habitación sola va a producir obras que van a ver los demás. Y es lo que dice el versículo 12 en 1 de Pedro 2. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores,
glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Manteniendo. ¿Qué quiere decir eso? Una conducta diaria, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Eso habla de una actitud diaria, una conducta diaria. ¿Cómo te conduces todos los días? No cómo te conduces aquí en el templo, porque muchas veces somos muy buenos aquí en el templo, pero ya cuando llegamos a nuestra casa, ahí empiezan los problemas, ¿no? Con nuestras esposas, contra nuestros hijos, contra nuestro vecino, contra esa persona que te cae mal. Ahí es cuando hay que ser verdaderamente cristianos. Hay que mantener nuestra conducta en todas las áreas de nuestra vida. Es lo que estamos viendo los jueves. Hay que ser sabios en toda nuestra manera de vivir. Y esta es la misma exhortación de Pedro. Sean buenos en su manera de vivir cotidiana, en la de todos los días, cuando no los ve el pastor, cuando no los ve el diácono. Ahí es cuando se tiene que portar decentemente, de una manera buena. ¿Y qué es buena? ¿A qué se refiere con buena? A esa vida que le agrada a Dios, esa vida que nos pide Dios vivir. Esa es la manera buena en la que hay que vivir. Por eso hay que estudiar la Biblia. Si no la estudiamos, pues no vamos a saber cuál es esa buena manera de vivir. Por eso hay que estudiarla. Por eso hay que venir también aquí. Aquí también les damos algunos tips para que vivan de una buena manera. Y dice, ¿entre quién? ¿Con quién? ¿Con los hermanos? ¿Hay que ser buenos con los hermanos? No, dice, mantengan una buena manera de vivir entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? La palabra original habla de las naciones, se refiere a personas de las naciones. Sin embargo, por el contexto podemos nosotros entender que es aquellas personas que no conocen a Cristo. Dice, mantengan una buena manera de vivir, no solo entre los cristianos, sino entre las personas que no conocen a Cristo, que no conocen a Dios. Hay que mantener en especial nuestra buena manera de vivir con ellos. ¿Por qué? Esto me gusta mucho. Dice, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores, dice, para que lo que murmuran de ustedes. ¿Qué quiere decir? Que va a haber personas que nos digan cosas, que nos van a decir, no quiere venir, viene a mi fiesta y no quiere tomarse una cerveza. Es que porque es cristiano. No, pues es que lo invité a salir a un bar y que no quiere ir porque no quiere dejar a su esposa sola. Es bien raro. No, pues nosotros creemos que la homosexualidad no hay ningún problema, pero esta persona le dice a su hijo que eso no está bien. Es extraño, es raro. Y dice, murmuran, esas personas van a murmurar contra nosotros, van a decir cosas, ¿no? Y hay cosas muy chistosas, como recuerdo que a un pastor, a un hermano que es pastor de una iglesia, le decían el alemán, porque era el pastor alemán, como el perro. A mí me dio mucha risa cuando lo escuché. ¿Pero por qué? Porque tratan de murmurarnos, tratan de desacreditarnos, decir que no somos tan buenos como pensamos, y muchas veces no somos tan buenos como pensamos, pero hay que vivir de una buena manera con ellos. Dice, y murmuran de ustedes, de nosotros, como malhechores, como si fuéramos malos, como si nosotros estuviéramos haciendo las cosas mal. Esta carta está escrita para unos cristianos, muy probablemente en muchas áreas que no eran judías, y esta área estaba controlada por el Imperio Romano, y muchas personas decían de los cristianos varias cosas que eran de lo peor. Voy a leer algunas de ellas. Eran acusados de rebeldes contra los romanos, como decían que no eran de esta ciudadanía, que eran de otra, de una celestial, pues entonces son rebeldes del Imperio Romano. Eran llamados caníbales. ¿Saben por qué? Porque comían y bebían el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿En dónde? En la ordenanza. Cuando hacemos la cena del Señor, ¿no ves que recuerdan que decimos esa parte? Este es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre de Cristo. Pues entonces los romanos decían pues que son caníbales, están comiendo la carne de una persona. Son caníbales, están bebiendo la carne, la sangre, están tomando la sangre de Cristo. Eran llamados, también eran tachados de incesto.
¿Qué significa eso? Casarse entre familia. ¿Saben por qué eran tachados de incestuosos? Porque se casaban entre hermanos de la fe. Entonces decían, son incestuosos, son pecadores, también son malos. Eran acusados de amenazar la economía de Roma. ¿Por qué? Porque atendían a las viudas, porque atendían a los huérfanos, porque atendían a los que tenían alguna enfermedad, atendían a los que eran abandonados y eran pobres. Los cristianos atendían a estas personas y decían, atentan contra la economía, porque se están preocupando de un sector que debe de ser eliminado. Están en contra de la esclavitud. Cuando un amo cristiano de esclavos llegaba a Cristo, sus esclavos dejaban de vivir como esclavos, empezaban a vivir como cristianos. Entonces decían los romanos, están en contra de la esclavitud. Y nosotros también, ahora estamos en contra de la esclavitud. Y el más chistoso es que los llamaban ateos, que no creían en Dios. ¿Por qué? Porque no adoraban al emperador romano como el Dios que se decía ser. Eran ateos, esos cristianos. Esos son a los cristianos del primer siglo. ¿De qué manera nos acusan a ustedes como malhechores, hermanos? Es tiempo de pensar. ¿Qué hago que es diferente a los demás? Como les dije, yo asisto a unas fiestas que son amigos de mi padre, y el primer problema era que pues nunca tomaba buena cerveza. Y hasta se enojan algunas personas si no tomas con ellos. ¿De qué manera tu forma de actuar hace que murmuren contra ti como si fueras un malhechor, como si hicieras las cosas mal? Es el tiempo de pensar en eso. Dice, ¿para qué hay que vivir de buena manera entre ellos? Para que no que murmuran de vosotros como malhechores, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Qué significa eso del día de la visitación? En el Antiguo Testamento se usaba esa expresión para decir que Dios visitaba a su pueblo para dos cosas, para bendecir y para traer juicio a su pueblo. Hay muchos ejemplos, pero solo vamos a ver uno hoy. Jeremías 29:10. Para que no digan que ando inventando la palabra de Dios. Jeremías 29:10. Dice, por tanto, he aquí, yo estoy contra ti y contra... perdón, yo me equivoqué. Sí, es Jeremías 29, yo me equivoqué del libro. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Aquí Jeremías está trayendo juicio al pueblo de Dios y dice que van a ser llevados en cautividad a Babilonia. Dice 70 años. Y dice la profecía, Dios dice, pero después de esos 70 años yo los voy a visitar. Voy a traer bendición al pueblo. Voy a traer un juicio justo. Y ahora sí, pondré mi palabra en ustedes y ustedes volverán a la tierra prometida. Esa es la profecía en Jeremías 29:10. Entonces, ¿qué significa esta palabra, el día de la visitación en el Antiguo Testamento? Que Dios visita a su pueblo para dos cosas, para bendecir y para traer juicio a la nación. Y en el Nuevo Testamento significa bendición y redención, o salvación, justificación. Vamos a Lucas 1, el versículo 68. Aquí Cristo está siendo presentado en el templo. Y entonces el sumo sacerdote lo toma y hace una canción. Bueno, hace una profecía que es como una canción. Y dice, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Quién es esta visitación? Es Cristo. Como les dije, está Cristo siendo presentado y lo toma el sumo sacerdote y dice, bendito
el Señor, Dios y Rey, porque ha visitado a su pueblo y ahora va a haber redención en su pueblo. Todo el pueblo va a ser limpiado de sus pecados. Vamos a Lucas 19:44. Este es Jesús trayendo juicio sobre Israel. 19:44. Dice: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué significa esto? Que no conocieron que Cristo, que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, que iba a salvar a su pueblo. Dice: por lo tanto va a haber una maldición sobre Israel. Dice: no va a haber una piedra sobre otra piedra, no va a haber construcción. Van a ser enjuiciados porque no conocieron el tiempo de la redención de su Dios. El día de la visitación, entonces, en el Nuevo Testamento habla de la bendición y de la redención. Entonces, la primera carta de Pedro dice: para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué significa esto? Que a través de las buenas obras que nosotros hagamos, estas personas podrán alcanzar bendición y redención. Podrán ser salvos por las buenas obras que nosotros hacemos, como piedras vivas, como esa casa espiritual, como esos sacerdotes que sirven a Dios y que hacen que las personas se acerquen a Dios a través de las buenas obras. Primero que hay que hacer, trabajar en nuestro interior, trabajar en esos pecados que sabemos con los que estamos combatiendo. Y ahora sí se podrá reflejar a los demás nuestra buena manera de vivir. Y esas personas podrán ser salvas. En la misma carta de Pedro, posteriormente habla de las esposas que tienen esposos incrédulos. Y dice: su buena actitud hará que esas personas, sus esposos, sean ganados para Dios a través de tu buena conducta, a través de tus buenas obras. Y es lo mismo para las demás personas. Si tienes un vecino que te cae mal, vive de una buena manera de vivir, ten una buena manera de vivir, vive como un hijo obediente, y esta persona podrá venir a Cristo a través de cómo tú actúas. Nuestro comportamiento traerá bendición y salvación a nuestros vecinos, a la gente que está cerca de nosotros. Muchos se acercarán a la fe a través de las buenas obras que nosotros hagamos. Pero aquí hay un problema. ¿Qué pasa si soy cristiano y no vivo como debo de vivir? Si sigo viviendo como los demás. Vamos a Tito 2, vamos a leer el versículo 5. Aquí Pablo está hablando acerca de algunos grupos dentro de la iglesia y está hablando específicamente de las mujeres jóvenes que deben de aprender, se deben de acercar a las mujeres más grandes en la iglesia para que les enseñen varias cosas. Y ese es el contexto en el que leemos este versículo. Dice: les tienen que enseñar también a ser prudentes, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Dice: para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Por qué la palabra de Dios sería blasfemada? Porque se están llamando cristianos, se identifican como cristianos, y si viven de una manera, si viven como hijos de desobediencia, van a traer blasfemia a la palabra de Dios, porque la gente va a decir: pues no, que son cristianos, viven como nosotros, son igual de pecadores como nosotros, no veo una diferencia. Yo creo que ese Dios del que hablan realmente no existe, realmente no cambia vidas, realmente no limpia. Por eso dice Pablo: aprendan a vivir sabiamente, para que la palabra de Dios no sea blasfemada a través de nuestras acciones. Aprendan a ser sabios y hagan buenas obras, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En comparación, ahí en 2 de Tito 10 dice, aquí ahora está hablando de los esclavos cristianos con amos que no son cristianos. Dice: y no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen
la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Aquí está hablando de esclavos. Dice, cuando te manden a comprar algo, no te quedes el cambio, regrésalo, sé fiel en todo. Cuando veas algo mal puestito, no te lo lleves, déjalo ahí. Es del patrón. Nosotros tenemos ahí en el producto de limpieza, llegan varias personas que mandan, los patrones, ¿no? Son empleados y los mandan. Y entonces muchas veces nos han pedido, oye, ¿no le podrás subir ahí unos 40 pesos al recibo? Pues ya tenemos que decir que no. O de repente llega el patrón y dice, oye, ¿por qué me cobras tanto menos si siempre me dicen que son 100 pesos? Y digo, pues es que pues no soy yo, ¿no? Yo siempre les cobro lo mismo, de eso estoy seguro, nunca les cobro de más. Entonces, imagínense. Y ahora imagínense que ustedes son los cristianos ahí en esa empresa y sean de los que más roban, pues estarán blasfemando la palabra de Dios. Hay que ser fieles en todo. ¿Para qué? Para que adornen la palabra de Dios. Para que, como dice Pedro, glorifiquen a esas personas que no conocen a Dios, y digan, qué bueno, que sí hay un Dios vivo que cambia las vidas, que sí hay un Dios vivo que hace a sus hijos andar en obediencia. Y esas personas se acercarán a la fe. Hay que vivir de una buena manera. Hay que vivir como hijos obedientes. Hay que ser esas piedras vivas realmente. Que las personas puedan decir, estos son diferentes. ¿Y por qué son diferentes? ¿Por qué no se roban esos 10 pesos? ¿Por qué son honrados? ¿Por qué no le pegan a su esposa? ¿Por qué aman tanto a sus hijos? Y ahora tendrás la oportunidad para decirle, es que yo soy un hijo de Dios. Y Dios cambia vidas. Yo era malo también, pero Dios cambia vidas. Nos hace más perfectos, nos hace más como Cristo. Y esa es una buena manera de vivir. Tú también puedes ser como Cristo. Dios también te puede limpiar todas tus maldades. Es por eso que es tan importante la forma en la que vivimos. No solo cuando venimos aquí, sino todos los días. No solo cuando hablas con otro cristiano, sino cuando, precisamente más, cuando hablas con personas que no conocen a Cristo. Que seamos esas piedras vivas realmente, hermanos. Que seamos esos sacerdotes que sirven a Dios a través de servir a las personas. Esa es la oración, hermanos. Piensen, llévense esta pregunta para sus casas, para la semana. Digan, ¿de qué manera estas personas que no conocen a Dios, que no son cristianas, murmuran en contra de mí como si fuera un malhechor? ¿Qué cosa buena estoy haciendo que ellos piensan que está mal? Y eso les abrirá la ventana para predicarles el Evangelio. Aprovechen esas oportunidades para predicar a las más personas. Esa es la oración de esta tarde. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos porque nos has limpiado de toda maldad. Nos has hecho nacer de nuevo. Nos has adoptado en tu familia. Ahora somos hijos tuyos. Y Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Te pedimos, Padre, que perdones nuestros pecados, porque reconocemos que alguna vez hemos fallado en dar un buen testimonio de nuestras vidas, un buen testimonio de ti. Nuestras acciones han blasfemado tu palabra. Sin embargo, ahora te pedimos el valor y la sabiduría, Padre, para ser buenos testigos fieles a ti, Padre. Que tengamos una buena conducta todos los días, con todas las personas. Y que esas personas se puedan acercar a ti, que puedan acercarse a tu trono de gracia a través de nuestras buenas obras, que te glorifiquen por las acciones que nosotros hacemos. Y esto no lo hacemos, Padre, para ganar tu favor, sino lo hacemos porque reconocemos que tú mereces todo de nosotros, que te mereces nuestra vida. Te damos nuestra vida como una ofrenda grata a ti. Sigue obrando en nosotros, haznos más como Cristo, haznos caminar como peregrinos y extranjeros en este mundo, Padre. Es lo que te pedimos, en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos.